y va a ser un estudio muy interesante. Así que vamos a la presentación. Y tenemos ahí Juan capítulo 7, versículo 15 y 16, que ahorita leemos Juan 7, 15 y 16. Y vemos que el estudio de un tema requiere de una profundidad inquebrantable, ya que a diferencia de cuando se estudia un pasaje, puede ser que el pasaje en sí mismo puede ser que el pasaje en sí mismo, aun cuando no lo profundicemos demasiado, nos hable y ministre de manera muy personal y muy significativa. Pero al estudiar un tema, para evitar caer en extremismos, errores y desviaciones, deberemos hacer lo que hizo Jesús, es decir, abarcar toda la Biblia. Bueno, aquí ya me faltó. Abarcar toda la Biblia, ya que deberá tener cuidado de no caer en contradicciones, buscar ejemplos, complementos y aplicaciones del tema. Por ejemplo, aquí vamos a hacer un estudio muy interesante. Vamos a ver el caso de la justificación por la fe, en el que encontramos dos pasajes distintos que hablan del mismo tema y que aparentemente se están contradiciendo. Es decir, tienen dos posiciones opuestas. Romanos 3:28 y Santiago, ahí puse 2:24. Aquí yo me equivoqué, perdón, puse 24:24, es 2:24. Ahorita lo corrijo. Y aunque estudiamos un tema, debemos tener en cuenta que los versículos que analizamos se encuentran ubicados en dos epístolas diferentes, dos autores diferentes, y es aquí donde aplicamos los principios a quién está dirigido y qué propósito tienen las epístolas. Entonces, a ver, vamos a regresarnos aquí al principio. Juan capítulo 7, versículos 15 y 16. Voy a dejar de compartir esta pantalla para que podamos pasar a a la pantalla de las escrituras. Y tenemos aquí Juan capítulo 7, versículos 15 y 16. ¿Qué dice? Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. La nueva versión internacional dice, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Dios habla hoy, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Y la traducción en lenguaje actual, yo no invento lo que enseño, Dios me envió y me ha dicho lo que debo enseñar. La traducción en lenguaje actual suele cambiar en ocasiones las palabras, pero es muy interesante y creo que ese es justamente el punto al que tenemos que llegar todos. La enseñanza no se inventa, tiene que estar basada perfectamente en las escrituras. Entonces, Jesús tiene un planteamiento, la enseñanza es del Padre. Y si ustedes recuerdan, cuando estuvimos estudiando en el módulo anterior de este mismo curso, habíamos aplicado eh, un principio, o habíamos explicado un principio que Jesús explicó en el Evangelio, que es Lucas 24:44. Lo voy a poner acá. Lucas 24:44, que dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Nueva versión internacional, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Dios habla hoy, dice en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos, y la traducción en lenguaje actual tiene que cumplirse todo lo que la Biblia, todo lo que dice la Biblia acerca de mí. Otra vez,
la traducción en lenguaje actual cambia el vocabulario, no es tan explícita como las otras traducciones que hablan del catálogo de libros, ley de Moisés, profetas y salmos, y la traducción en lenguaje actual, digamos que lo simplifica, pero al mismo tiempo lo amplifica. Lo simplifica porque simplemente utiliza una expresión, lo que la Biblia dice, todo lo que la Biblia dice. Y aquí es donde a nosotros nos queda más que claro que cuando estamos leyendo la Biblia y estamos haciendo un tema, debemos tomar en cuenta lo que dice toda la Biblia. No podemos quedarnos nosotros con verdades a medias, no podemos nosotros eh, descartar lo que dice cierta parte de las escrituras, mucho menos cuando se trata de enseñar doctrina o hablar de un tema en lo particular. Entonces, es súper importante que eso lo podamos tener todos presente para que lo hagamos de la manera correcta. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Sí, pastor. Sí, pastor, Ok. gracias. Voy a dejar de compartir y voy a regresar a la pantalla de la presentación. Entonces, el estudio de un tema requiere de una profundidad inquebrantable, ya que a diferencia de cuando se estudia un pasaje, puede ser que el pasaje en sí mismo, aun cuando no lo profundicemos demasiado, nos hable y ministre de manera muy personal y muy significativa. Pero al estudiar un tema y para evitar caer en extremismos, errores y desviaciones, deberemos hacer lo que hizo Jesús, es decir, abarcar toda la Biblia. Partir del hecho de lo que leímos en Juan 7, la enseñanza que vamos a tomar no es nuestra, no es invención nuestra, lo debemos de tomar de la Biblia y tenemos que abarcar toda la Biblia. Y eso nos lleva a tener cuidado de no caer en contradicciones, como lo vimos en Lucas 24, 44, usar lo que dice la ley de Moisés, usar lo que dicen los salmos, usar lo que dicen los profetas, y de esa manera tengamos el panorama completo. Obviamente, en tiempos de Jesús estaba escrito hasta el profeta Malaquías, no había más. Traducción en lenguaje actual utiliza el término todo lo que dice la Biblia aplicado a nuestro tiempo. Acuérdense lo que les he dicho en clases anteriores. La Biblia tiene dos métodos de traducción: el literal, que usa palabra por palabra, y el dinámico, en donde traduce ideas. Traducción en lenguaje actual, en esta ocasión está usando la traducción dinámica. Y la idea es correcta. Para nosotros como cristianos, la forma en que tenemos que estudiar la Biblia es abarcar toda la Biblia. Bien que usemos la clasificación de libros, ley de Moisés, libros históricos, libros poéticos, libros proféticos, evangelios, epístolas paulinas, epístolas universales, apocalipsis. Es decir, podemos usar el método que queramos, la clasificación que deseemos, pero al final tenemos que hacer lo que dice la escritura: usar la Biblia completa. Entonces, tenemos que buscar que se abarque toda la Biblia y evitar caer en contradicciones, buscar ejemplos y complementos y aplicaciones por tema. Ahora, el tema en cuestión que vamos a estudiar en este momento es justamente el de la justificación por fe. Justificación por fe. Entonces, tenemos Romanos 8:28 y Santiago 2:24. Romanos 3:28. Vamos a ir a la Biblia y Romanos capítulo 3, versículo 28.
¿Qué dice Romanos 3:28? Son palabras del apóstol Pablo. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La Nueva Versión Internacional, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Dios habla hoy, así llegamos a esta conclusión, que Dios hace justo al hombre por la fe, independientemente del cumplimiento de la ley. Y y la traducción en lenguaje actual, ante Dios no tenemos nada de que estar orgullosos, pues Dios nos acepta porque confiamos en Jesucristo y no por obedecer la ley de Moisés. Ahora, ya aquí tenemos 4 perspectivas diferentes en estas traducciones, pero el punto central, si quisiéramos manejarlo como un tema, es la justificación. Este es el tema central, la justificación. Ahora, tenemos, por otro lado, Santiago 2:24. 2:24, y dice la Reina Valera 60, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Nueva Versión Internacional, como pueden ver, una persona es declarada justa por las obras y no solo por la fe. Dios habla hoy, ya ven ustedes, pues que Dios declara justo al hombre también por sus hechos y no solamente por su fe. Y la traducción en lenguaje actual, como pueden ver, Dios nos acepta por lo que hacemos y no solo por lo que creemos. Así que tenemos 2 posiciones, 2 puntos de vista que alguna persona podría decir, esto es una contradicción, yo por eso no creo en la Biblia, porque la Biblia está llena de contradicciones, pero la labor nuestra es estudiar el tema de la justificación. Cierto, tenemos 2 versículos que a simple vista tienen una contradicción, pero es justamente aquí lo que vamos a tener que revisar. Así que yo quiero animarlos para que ustedes ahora averigüen en la concordancia, si es que la tienen ahí, ¿a qué se refiere? Aquí hay un principio que es muy importante y creo que las 4 clases anteriores nos van a ser de mucha utilidad. Romanos y Santiago, ¿en qué clasificación entran dentro de los libros de la Biblia? Cartas. ¿En cuál clasificación? Cartas Paulinas. Las epístolas. Las epístolas. Sí, a ver, pero acuérdense de algo. Las 2 no son cartas paulinas. ¿Cuál sí es carta paulina? Romanos. 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 Nada más. Romanos. ¿Y Santiago qué es? Epístola. No, ¿Pero qué clase de epístola? Ciego. Carta general. Epístolas generales, exacto, o universales. Es decir, no tienen un propósito específico en cuanto a que solamente sean para el pueblo de Israel. Puede ser dirigido a cualquiera. Ahora, tenemos que mirar entonces 2 preguntas clave que no se nos pueden olvidar y que eran parte del tema de las epístolas. Aunque estamos estudiando un tema, pongan atención, los 2 versículos que estamos leyendo y que aparentemente están en contradicción forman parte de epístolas.
Una es romana, la otra es universal. Y aquí tenemos que recordar lo que estuvimos viendo las 4 clases anteriores. ¿Quién escribió la epístola? ¿Para qué la escribió? ¿A quién está dirigida? ¿Cuál es el propósito de la carta? ¿Y cuál es el tema o los temas centrales que abarcan los pasajes? Entonces, cuando ya tenemos esto presente, entonces tenemos que mirar justamente ese contexto. Ahora, la pregunta que tendríamos que hacernos aquí es, en torno a la carta de Romanos, ¿cuáles serían las preguntas que tendríamos que hacernos en torno a la carta de los Romanos? Primero, ¿a quién va dirigida? 10:28. 10:28. A ver, ¿no los escucho? Primero, ¿a quién va dirigida? Ok, entonces, primero, la primera pregunta, ¿cuál es? ¿A quién le ¿Qui- escribió? ¿Quién la escribió? ¿Quién le ¿Quién le escribió? escribió? ¿Quién le escribió? Y Primero la es segunda quién le pregunta escribió. es, ¿a quién está dirigida? Ujú. Ahora, Ajá. Romanos 1:1 nos dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, el Espíritu de santidad, según el Espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales también estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A ver, la pregunta que nos dice Elías, ¿a quién está dirigida? ¿A quién está dirigida esta carta? A la Está iglesia. en Roma. A la Iglesia de iglesia en Roma. Roma. Están en Roma. A la iglesia en Roma. En Ok. Roma. Ujú. Entonces, ¿quién le escribió? Le escribió el apóstol Pablo. Pablo. Le escribió a la iglesia que está en Roma. ¿Y para qué la escribió? Para dar Para temas espirituales, Para para hablar finales. orientar un poco la doctrina, me imagino. para hablar de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Para Ah, que A ver, todos los gentiles obedezcan a la fe de su nombre. Para hablar de la raíz de la fe. sí, la raíz de la fe, Elías también lo mencionó correctamente, para orientarlos respecto a la doctrina. ujú. Eh, Aquí hay que recordar un hecho que es muy importante. Las iglesias del Nuevo Testamento estaban recibiendo informes de Jesús o testimonios de Jesús o enseñanzas de Jesús o la teología acerca de Jesús. Pero hay un problema. Muchos están escuchando de Jesús, pero no saben cómo aplicar eso en la vida práctica, en la vida real, en la vida de la gente, en la vida de la iglesia. Y esto da pie a que fácilmente puedan surgir muchas orientaciones de doctrina. Y obviamente el apóstol Pablo se ve en la necesidad de escribir cartas para orientar doctrinalmente a la iglesia. Por eso y gracias a eso es que nosotros el día de hoy, como iglesia, tenemos el fundamento de la doctrina en muchas de las epístolas del Nuevo Testamento. Es decir, cuando queremos saber algo,
pues nos vamos a qué dice el Nuevo Testamento y en función de eso vamos entendiendo la doctrina que rige la vida de la iglesia, que nos rige a nosotros como cristianos, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el capítulo 1 viene de Romanos, nos ubica justamente eso. Y quiero llamar la atención de ustedes en el versículo 16. Lo voy a leer en la Dios habla hoy, la tercera columna. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todos los que creen, para que todos los que creen alcancen la salvación. Los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. Ahora, si se dan cuenta, esta es una posición doctrinal. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Esa es una posición doctrinal. 2, hablar en primer lugar los judíos es una posición doctrinal. El resto de la población del mundo, es decir, los que no somos judíos, esa es otra posición doctrinal. Y el versículo 17 dice, pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe, de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras, el justo por la fe vivirá. Y aquí hace un planteamiento extraordinario. ¿Cómo vamos a saber o cómo alcanzar la salvación? El apóstol Pablo dice, aunque se remite al Evangelio, ahora es el apóstol Pablo en el libro de Romanos el que nos está enseñando de qué manera somos justificados. ¿Y de qué manera somos justificados? ¿Por medio de qué? La fe. Por Por Evangelio. medio de la fe. Por medio de la fe. Ujú. Entonces, con estos versículos empezamos a entender, una vez más volvemos a hacer las preguntas. ¿Quién escribió la carta? El Pablo. apóstol Apóstol Pablo. Apóstol Pablo. Pablo. ¿Para qué le escribió? Para la iglesia en Roma. No. No, Para orientarlos en la doctrina. Para orientarlos en la doctrina. ¿A quién está dirigida? A la iglesia en Roma. A cristianos que están en Roma. Ahora, al hablar de cristianos que están en Roma, es un grupo muy especial y ahí vamos a encontrar que tanto había gentiles como había romanos. ¿Cómo sabemos que había gentiles y que había romanos? ¿Es una mera suposición o en algún lado lo dice? Para salvación para todo aquel que cree. No. La pregunta que les estoy haciendo es, ¿cómo sabíamos que en la iglesia de Roma había gentiles y había romanos? Pues eso es histórico, ¿no? ¿Pero dónde dice? Es que muchas veces a vosotros hasta tener también los empezamos junto como entre los demás gentiles. A ver, les doy una pista. Cuando estudiamos un pasaje versículo tenemos 13. que estudiar ¿qué cosa? El contexto. El contexto. ¿Cuál es el contexto del el libro de Romanos? Romanos 1:8. Desde ahí empieza. No, el contexto. Pues por lo pronto, Acuérdense la pregunta, Sí. ¿cómo sabemos que en la iglesia de Roma había judíos y gentiles? porque dice al judío primeramente y también al griego. No, esa es una posición doctrinal. Esa es una posición doctrinal, pero no nos dice que había judíos y había gentiles. por lo pronto, porque Roma era una ciudad cosmopolita. Estás actuando bien, estás respondiendo bien en el sentido del sentido común, pero no me estás respondiendo bíblicamente. ¿Puede ser en Romanos 2:17?
Romanos 2:17. En Romanos 6:7, donde dice, entre ellos están también ustedes quien viven en Roma. Te voy a quitar el pantalón. Puede ser, pero miren, a ver, ¿cuál es el libro anterior a Romanos? Hechos. 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 ¿Se acuerdan en algún pasaje del libro de los Hechos que haya mencionado que Pablo fue a Roma? Romanos 20. Hechos 28:17. Hechos 28. Ok, Pablo predica en Roma. Ujú. ok, entonces vamos a ver cuando Pablo llega a Roma, versículo 11. Ya se los puse aquí en la pantalla. ¿Sí lo ven todos? Hechos 23:11. 28:11. 20. Porque 23:11 dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ahí dice que va a ir a Roma, pero no nos dice si en la iglesia de Roma había judíos. Hechos 28:11. Ok, Ya ya va, todos Hechos están en Hechos 28, 28:11, así sí, se los puse pastor. en la pantalla. Vamos Sí, a leerlo. 17. En el... A ver, dice, al cabo de 3 meses, estoy leyendo la nueva versión internacional, dice, al cabo de 3 meses en la isla, zapamos en un barco que había hibernado ahí. Era una nave de Alejandría que tenía por insignia a los dioses Dioscuros. Hicimos escala en Siracusa, donde nos quedamos 3 días. Desde ahí navegamos bordeando la costa y llegamos a Regio. Al día siguiente se levantó el viento del sur y al segundo día llegamos a Puteoli. Ya estaban en Italia. Ahí encontramos a algunos creyentes que nos invitaron a pasar una semana con ellos y por fin llegamos a Roma. Ahora, aquí comienza lo que nos interesa. Los hermanos de Roma, habiéndose enterado de nuestra situación, salieron hasta el foro de Apio y 3 tabernas a recibirnos. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió tener su domicilio particular con un soldado que lo custodiara. 3 días más tarde, Pablo convocó a los dirigentes de dónde? De los judíos. ¿A los dirigentes de dónde? De Roma. De los judíos. De los judíos en Roma. Si vemos la Reina Valera 60, que a lo mejor es la que no sabemos de memoria, dice, aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada malo, nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero, oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César. No porque tenga que acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y fíjense, para los judíos, la fe de Pablo era una secta. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Se dan cuenta, Pablo utiliza el mismo método de Jesús. Y algunos asentían lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo, esta palabra bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis.
porque si el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de judíos y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces, Romanos 28, desde el versículo 17 hasta el 31, nos habla que cuando se constituye la iglesia de Roma, había creyentes judíos y creyentes gentiles. 31. Entonces, les pregunto, ¿queda claro de dónde sacamos la información que la iglesia de Roma, a la que está dirigida la carta, tenía 2 tipos de creyentes, judíos y gentiles? ¿Queda claro? Sí. Es decir, no es Sí. solamente sentido común. Es cierto, lo que decía Elías estaba apelando al sentido común. Bueno, se sabe que era una ciudad cosmopolita, se sabe que había mucha gente, se sabía que históricamente sí se sabía, pero académicamente hablando, es decir, estudiando las escrituras, tenemos que tener sustentos, no solamente suposiciones. Y la suposición del sentido común es buena, pero no nos sirve como fundamento. ¿Queda claro? Sí, Sí. pastor. Pastor. Sí, pastor. Ok. Se podría decir que durante el tiempo de Pablo, cuando se escribió la epístola a los romanos, la comunidad cristiana en Roma era diversa Era diversa, sí, y compuesta por judíos y gentiles, ¿no? compuesta por judíos y por gentiles. Ok. Ahora, ¿por qué es importante tener esto en claro? Estamos, no se nos olvide, estamos estudiando el tema, ¿cuál tema? La justificación por la fe. La justificación. La justificación. Ahora, al tener el tema de la justificación y tener una congregación donde tenemos 2 criterios, el criterio judío y el criterio gentil. Acuérdense lo que vimos los que estuvieron el martes en la clase que con los Gálatas y demás, traíamos ese mismo conflicto. Un conflicto que no tenía la iglesia de Corinto, porque la iglesia de Corinto eran todos gentiles. Ellos tenían otras broncas, que creían en otros dioses, que traían un desorden sexual. Vamos, eran desastre en otros sentidos. Pero la iglesia de Roma tiene otras peculiaridades. La iglesia de Roma tienen un dios, que es el César, a quien adoraban como si fuera Dios. Pero ahora resulta que cuando se establece la congregación, tenemos una congregación conformada por 2 tipos de personas. Los judíos. ¿Y los judíos? ¿En qué creen los judíos? Dios. Y Jehová. En el Dios Dios Padre. del Antiguo Testamento. Y ellos tienen como norma de fe las escrituras, la ley de Moisés, La los justificación profetas, por obras. los salmos. Exacto. Entonces, ¿ellos en qué están pensando? Si te vas a justificar, ¿cómo te vas a justificar? Por obras según los judíos, ¿Y qué tipo de obras? las que vienen en la ley. Es decir, tenemos que cumplir con todos los sacrificios, los de la mañana, los de la noche, los que sirven para resolver impurezas, derramamientos y cualquier otra cosa que pudimos haber hecho o que pudimos haber vivido o que nos pudo haber acontecido. Si nos enfermamos, si tuvimos algún flujo en nuestros cuerpos, si tuvimos
lo que sea, pues ya implica un sacrificio. Acuérdense, estos judíos apenas están conociendo a Jesucristo. Ya Romanos nos ubica en el contexto de que no todos los judíos recibieron bien el mensaje de Jesús, por eso muchos se fueron. A muchos les generó confusión y para muchos lo que Pablo representaba era una secta. Cuando tenemos este contexto, y por eso es que, perdón por la insistencia, pero cuando estamos estudiando la Biblia es muy importante entender el contexto, y el contexto va más allá del mismo libro que estoy estudiando. El contexto puede ser libros paralelos o libros semejantes o libros contemporáneos. Y lo bonito del libro de los Hechos es que nos da el contexto, cómo se fundó la iglesia. Pablo estaba preso. Pablo vivía ahí. Ahí estuvo, ¿cuántos años estuvo? 2 años. 2 años, o sea, fue tiempo suficiente. Él nace la iglesia en su casa. Él recibía a la gente en su casa y los discipulaba. Pero obviamente después de 2 años se va y por eso es que ahora les escribe la carta. Pero desde que se fue Pablo hasta el momento en que se escribe la carta, ya pasó algo. ¿Qué fue lo que pasó? Que empezó a haber confusión doctrinal. Ok, tú nos veniste a hablar de Jesús, pero nosotros tenemos otro contexto, que conocemos la ley, los sacrificios, las fiestas solemnes, los días de reposo, etcétera, etcétera, etcétera. Agua normal, entonces, por favor. Y empieza a surgir la duda. ¿Cómo se justifica uno? ¿Por las obras de la ley o por Jesús? Ahora, esto no es exclusivo de los romanos, porque mucha gente en la iglesia cristiana el día de hoy sigue preguntando cosas. Bueno, ¿y qué más tengo que hacer? Porque como que no nos queda claro. A lo mejor decimos que no estoy tan seguro si por el simple hecho de haberle pedido perdón a Jesús ya me perdonó de todos mis pecados, o todavía hay cosas que no han sido redimidas. A lo mejor tengo que hacer algo, a lo mejor tengo que dar una ofrenda, a lo mejor tengo que pagar un dinero, a lo mejor tengo que hacer un sacrificio, a lo mejor me tengo que ir de rodillas a algún lado, porque a veces surge el escepticismo. ¿Ya con eso fue suficiente para que el Señor me perdone todo o queda pendiente algo por hacer? A ver, yo les quiero preguntar a ustedes, sean sinceros, ¿a cuántos de ustedes les quedó la duda? Y no ahorita, a lo mejor estamos hablando de cuando eran recién convertidos, al mes, a los 2 meses, a los 6 meses, al año, cuando estaban apenas empezando a tomar sus cursos bíblicos. ¿A cuántos de ustedes les quedó la duda? De plano, sí, en serio, ¿ya me perdonó Dios todo o queda algo pendiente que tengo que hacer yo? ¿A cuántos de ustedes le pasó? Siempre queda la duda, pastor. Siempre, porque aunque estemos empezando en en el camino del Señor, siempre queda duda y conforme vamos aprendiendo, pues esas dudas se van disipando también y bueno, pues es un aprender de cada día, pastor. Gracias. Ok, muchas gracias, Agustín. Y a lo mejor muchos de ustedes pasaron a recibir al Señor 2, 3, 4, 5 veces, pensando, por si la vez pasada faltó algún pecado que me Por si las perdonara, pues a lo mejor moscas. ahora ya me perdonó. Y nos imaginamos como que va el cuadrito así de porcentaje, ¿no? Nos perdonó el 10, el 20, el 30, hasta que un día llegamos al 100. Porque a lo mejor nos parece tan extraordinario el hecho de que ya me perdonó todo, que no me la creo. Entonces, quiero estar seguro de que sí me perdonó. Y a lo mejor volvemos y volvemos. Por ahí anda Dionisio, y Dionisio es parte del grupo de los Apolos. ¿Qué porcentaje de la gente que pasa a aceptar al Señor, ya que platicas con ellos, te dicen, no, yo ya había pasado, o tú los reconoces, pero tú ya habías pasado? Pues sí, pero quería estar seguro, y vuelven a pasar? ¿Qué porcentaje le sucede eso, Dionisio? El hermano Diego, pastor. Digo, Diego, no es Dionisio, perdóname, Diego, estoy cambiándote el nombre, perdóname. Tengo Sí, tantos nombres enfrente de mí en la pantalla. Perdón, Diego. buenas noches a todos. Sí, pastor.
Yo creo que sí pasan un 20% de las personas que repiten más de una vez. Y hay también un porcentaje que vienen de otras iglesias y dicen que ya lo habían hecho anteriormente, pero en promedio un 20% de las personas ya lo han repetido más de una vez. ¿Y qué te dicen cuando tú les explicas, pero ya habías hecho, ya es suficiente? ¿Qué expresión te dan? ¿Qué te dicen? ¿Qué entienden? Justamente de incredulidad, porque de hecho a ellos los apartamos de los que recién lo hacen por primera ocasión, y justo lo que usted comenta, el hecho de que no creen que ya se haya justificado porque piensan que lo hicieron una vez y después como no obedecieron y regresaron nuevamente a, digamos que a una vida mundana, a hacer las cosas como lo venían haciendo normalmente, eh, piensan que lo tienen que volver a hacer. Incluso hay Ok. quien comenta quien dice que pues lo tiene que hacer 2 o 3 veces porque pues está muy sucio. Ellos así lo expresan, no, es que sí estoy muy mal, yo sí tengo que hacerlo 2 o 3 veces. Y pues solamente se les explica de manera independiente. Sí, sí, es como cuando estás lavando algo y te dices, ya lo lavé 2 veces y no queda. Exacto. Así está mi corazón Sí, y necesito volverlo a lavar a ver si con esta sí ya es la desmancha definitiva. bien. A ver si ya se desmancha. Mejor hay que ponerlo a remojar un ratito ahí. Bueno, pero esa es una realidad. Ahora, ¿por qué esta reflexión para pensar? Porque uno podría considerar, bueno, pero si los romanos tuvieron a Pablo 2 años, eso no les fue suficiente para haber entendido. Pues eran tan humanos como nosotros. Y Pablo, yo creo que ellos nunca se imaginaron que estaban recibiendo clase frente a un gigante que iba a trascender por la eternidad y por los siglos de los siglos, y que las enseñanzas de Pablo las íbamos a aprender todos los cristianos de todas las épocas, en todas las culturas y en todos los idiomas. Para ellos, Pablo no era el gran héroe o el gran gigante de la fe que nosotros vemos. Para ellos, Pablo era un sujeto común y corriente en quien dudaban, de quien tenían sus sospechas de que era parte de una secta, a quien a lo mejor no le entendían todo lo que decía. El propio apóstol Pedro, cuando se refiere a Pablo, dice que muchas de sus epístolas son difíciles de entender. Entonces, pues Pablo era un sujeto común y corriente al que cuestionaban y no sabían qué onda con él. Entonces, bajo todo esto que estamos comentando, nos queda claro, espero, por qué los romanos tenían un lío en la cabeza y no sabían si iban a ser justificados por la fe o por las obras de la ley. Entonces, traían ellos ese dilema. A ver, entonces, de nada sirve todo lo que he hecho en mi vida, de ofrecer sacrificios y de comprar ovejas y de ir al templo y de No, etcétera, manito. etcétera. Todas esas preguntas ellos se hacían, eran válidas. Todo es justificado de una manera correcta. Ellos tienen ese problema doctrinal. Si se dan cuenta, son conflictos doctrinales distintos de los que tenía la iglesia de Corinto, completamente diferentes, pero tan importantes que para nosotros también son una enseñanza extraordinaria, entender de qué manera Dios nos justifica. Todo este es el contexto por qué Dios dice en Romanos 3:28 que el hombre es justificado por la fe y no por las obras de la ley. Estamos en nuestro tema. Todo este rollo y toda esta vuelta es para entender por qué Pablo habla de la justificación en el libro de Romanos. ¿Queda Pastor, claro? pastor, una pregunta. Entonces, eh, para concluir un poco esto, fuimos mal enseñados desde un principio, pastor, de todo esto, porque yo veía eh, la gente que llegaba a administración era la misma y pasaban una, otra y otra y no sé qué querían ellos escuchar, porque las mismas personas que orábamos por ellos,
se caían, se levantaban y siempre era una repetición constante. Entonces yo decía, bueno, entonces a lo mejor estamos enseñando mal, a lo mejor no estamos escudriñando bien los pasajes, no sé. Siempre esa duda me quedó cuando yo inicié el pastorado, pero ahorita que me estoy aprendiendo todo esto, pues la verdad sí me deja muy claro lo que es la justificación. Y bueno, dije, bueno, pues esto pues de alguna manera o estamos enseñando mal o nos enseñaron mal desde un principio. Ese es mi comentario. Ok, bueno. En el tema de la administración, a lo mejor sería meternos en otro punto, que la administración nos va a ayudar, sí, a romper ataduras, maldiciones, sacar a la gente de la opresión o liberarla de demonios y cosas que están atormentándole o induciendo algún tipo de pecado. Pero lo cierto también es que la administración no es la única herramienta y la administración no es la panacea de que una persona porque pasó administración ya quedó perfectamente bien, porque también es importante nuestro compromiso personal, nuestro tiempo de oración, nuestra comunión con Dios. Y hay gente que no ora, hay gente que no lee la Biblia, hay gente que no tiene comunión con Dios y se sostiene, permítanme la expresión, artificialmente. ¿Cómo artificialmente? Pues toda la semana anduve mal, el domingo voy a administración para que oren por mí, me echen fuera los demonios, el lunes regreso a mi vida normal, hago lo que siempre hago, ando en la carne, desconectado de Dios, pero el domingo regreso para que oren por mí, echen fuera los demonios. Y hay gente que busca ese tipo de congregaciones. Oye, es muy padre aquí porque todos los domingos hay liberación. Y dice, a ver, espérame, pero la liberación, no, aunque es bíblica, pero no es para todos los domingos, no es para todos los días, no es para que todo el tiempo los cristianos estén siendo liberados. Porque si un cristiano, no un mes, si estás hablando un año, 10 años, todos los domingos le tienes que estar echando fuera demonios, la pregunta sería, bueno, ¿y a qué hora se endemonió de tanta cosa? ¿O por qué hoy lo liberaste y mañana ya se endemonió? Pero es porque muchas veces a la gente simplemente le da pereza o como tú dices, enseñamos mal, no le enseñamos que tiene que depender de Dios, no le enseñamos que tiene que tener una comunión directa con Dios y entonces su fe se sostiene artificialmente porque alguien oró por mí y me sostiene. Me voy al mundo, me caigo y el próximo domingo paso a que oren por mí y me levanto y regreso al mundo. Y entonces es un sube y baja, cuando un cristiano tendría que estar en aumento continuo. Y los pecados que antes me dominaban, ahora tengo que haberlos echado yo fuera y tengo que caminar hacia adelante. Que ese podría ser el otro punto de vista, pero hablando de la doctrina como tal, el tema de la justificación, Pablo nos explica aquí, somos justificados por la fe, pero tenemos todo este contexto religioso en donde por un lado tenemos gentiles, los gentiles no entienden del todo lo que se tiene que hacer, los judíos, ellos traen el tema de que yo aprendí que soy justificado por los sacrificios, por los rituales, por celebrar fiestas, por guardar el día de reposo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, llega un momento en que estos dos mundos, el gentil y el judío, chocan. ¿Dónde chocaron? Dentro de la iglesia de Roma. Y seguramente esto estaba generando fricciones fuertes. Y Pablo, cuando se entera de esto, entonces tiene que traer el tema a colación. Ahora, si se dan cuenta, la introducción de Romanos 1, porque no todo era miel sobre hojuelas, es decir, no es solamente que había gente que tenía la doctrina del Antiguo Testamento y eso les generaba el ruido. Los versículos, que no voy a leer ahorita por cuestión de tiempo, del 18 en adelante,
nos están hablando del desenfreno sexual que se vivía en aquella época y en aquella cultura. Tanto es así que este es uno de los pasajes más claros que se pueden llegar a tener al respecto, en donde nos habla como en el versículo 24, el versículo en la Nueva Versión Internacional, dice: por eso Dios los entregó a malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que se degradaron los cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que al Creador. Perdón, se fue la luz aquí en Calacoya. Lo bueno es que tenía prendida la otra computadora y no perdí la conexión. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, Sí, pastor. Sí, pastor. Sí, lo Sí. Ok, gracias. Sí, es Muchos que la otra, hermanos han tenido ese conflicto de cortes de luz. sí, pero bueno, ya estoy aquí. Gracias a Dios no pasó a mayores. A ver, entonces, este capítulo 1 de Romanos lo que nos está enseñando es justamente el, lo que se estaba viviendo en ese momento. Y acuérdense que Nerón, dentro de los Césares que llegó a haber en Roma, hubo mucha, pero mucha promiscuidad. Por eso es que también, aquí hago un paréntesis, eh, el apóstol Pablo y muchos de los autores del Nuevo Testamento pensaron que el fin estaba próximo, porque ellos vieron muchas señales que se empezaron a presentar en en la cultura de aquel entonces. Y una de ellas era, por ejemplo, la promiscuidad sexual. Por eso ahí habla del, eh, del homosexualismo, de que hombres dejarían a la mujer, que las mujeres se encenderían unas con otras, etcétera, etcétera, etcétera. Y eh, además de todo, y por si fuera poco, sucede algo eh, que pudiera hacernos pensar a nosotros el por qué Pablo tenía esto en su corazón. Bueno, Nerón tuvo muchas mujeres y dentro de las muchas mujeres que llegó a tener, también tenemos que considerar que él llegó a castrar a sus siervos, hombres, para que hicieran el papel de mujer y él tuviera esposos, hombres, a quienes hizo pasar por mujeres. Y también el propio Nerón al final se hizo pasar por mujer, también él se castró, pidió que lo castraran para él convertirse en mujer. Es decir, todo el rollo de la ideología de género y la perversión sexual que hoy vemos en el siglo XXI, Pablo lo vio en viene desde tiempos de Roma. los Césares. Entonces, si se dan cuenta, ya todo esto era parte de un desastre. Y Pablo, ¿a quién se lo escribió? ¿A qué iglesia le escribió esta problemática? La iglesia en Roma. A Roma. A la iglesia en Roma, porque era la iglesia que culturalmente estaba pasando por estos problemas. Entonces, esto nos tiene que enseñar a nosotros cómo las cosas, al final de cuentas, se van repitiendo y se van presentando de una manera que la propia Biblia nos va a ir mostrando cada uno de estos acontecimientos y nos permite a nosotros comprenderlo mejor. ¿Queda claro? Sí, ¿Preguntas? ¿Preguntas? sí, definitivamente sí.
¿Qué dicen los demás? Queda claro, pastor. Sí, pastor. Bien, Está pastor. claro. Muy bien, hermano, claro. Gracias. Clarísimo. Ok. Bueno, entonces tenemos, déjenme volver aquí. Tenemos el contexto de Romanos. Ahora vamos al contexto de Santiago. ¿Qué tipo de epístola es la de Santiago? General. Universal. Ok. Y las preguntas obligadas. Las preguntas obligadas. ¿A quién le dirigió Santiago esta Dice carta? a las 12 tribus que están esparcidas, dice en el versículo 1. Ok. Entonces vamos a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 y vamos a empezar a estudiar este pasaje. Dice el versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Si lo vamos en la nueva versión internacional, a las 12 tribus que se hayan dispersas por el mundo. Si tomamos en cuenta lo que dice Dios habla hoy, dice a las 12 tribus de Israel, esparcidas por todo el mundo. Y en la traducción al lenguaje actual, les envío un saludo a los cristianos que viven en todo el mundo. La traducción en lenguaje actual cambia la palabra judíos y pone que son cristianos. Y entonces tenemos ahora otro tipo de destinatario. Y aquí pudiéramos pensar que eran creyentes judíos cristianos. Es decir, aquí hay una combinación de ambas cosas. Y si se dan cuenta, leyendo el contexto del capítulo 1, vamos a leer aquí en la nueva versión internacional, dice el versículo 2, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, pero pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Entonces, en versículo 9 dice, el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición, porque el rico pasará como la flor del campo y el sol cuando sale seca la planta con su calor abrasador, a esta se le cae la flor y pierde su belleza, así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Y si se dan cuenta, los capítulos de Santiago tienen una característica muy semejante. Capítulo 2, amonestación contra la parcialidad, prohibición contra el favoritismo, advertencia contra la discriminación, no tengan favoritos. Es el tema central en el capítulo 2 y luego cierra con él la fe y las obras. Si nos vamos al capítulo 3 para entender el contexto del por qué el apóstol Santiago les escribe en esos términos, les habla de la lengua, cómo la lengua puede ser un veneno mortal, la lengua puede ser un instrumento de bendición o un instrumento de maldición. Después habla de los dos tipos de sabiduría, la sabiduría de Dios, pero también la sabiduría diabólica. En el capítulo 4 habla de la amistad con el mundo, es decir,
Ahora hay otro tipo de problemas. El juzgar a los hermanos, pero en un sentido de crítica, el estar orgullosos de sí mismos y de el futuro que creían que les esperaba. Y el capítulo 5 de Santiago que nos habla de los ricos opresores. Ahora, no es una congregación a la que Santiago le está escribiendo. No es una congregación, porque está escribiendo a judíos que están en ¿dónde? Dispersos, pastor. Dispersos. A ver, ¿hicieron una anotación o llevaron una cuenta de cuántos problemas detecta Santiago en la iglesia? ¿Quién tomó precaución para que me diga cuántos problemas está detectando Santiago en la iglesia? Bueno, pastor, aboga por la perseverancia ante las pruebas, la justicia social, importancia de la fe vivida en obras concretas, algo así. Uh-huh. ¿Y qué más? Y, bueno, caracteriza por su estilo directo y práctico y ha influido en las doctrinas y la espiritualidad cristiana. ¿Podría ser? A ver. Ok, pensemos en las pruebas y el tema de la sabiduría, que ese es un problema. ¿Será exclusivo de una iglesia o será un problema de todas las iglesias? De todas. De todas. De todas. Todas las iglesias. A ver, el tener parcialidad, favoritismo o discriminar a gente que a lo mejor no viene bien vestida, etcétera, etcétera. ¿Será un problema de una iglesia o será un problema en todas las iglesias? Todas. En todas las iglesias. En todas las iglesias. Ahora, capítulo 3. Me voy a brincar ahorita de lo de la fe. El tema de la lengua, la murmuración, los chismes, la crítica, ¿será problema de una iglesia o será un problema en todas las congregaciones? Todas. Todas. Todas las congregaciones. Todas. 4. La sabiduría del mundo o la sabiduría o del diablo contra la sabiduría de Dios, incluyendo los celos. ¿Es un problema de una congregación o es un problema de todas las congregaciones? Todas las De todas las congregaciones. El problema de cristianos que son amigos del mundo mientras son amigos de Dios. ¿Es un problema de una sola congregación o será un problema que los cristianos en el mundo tenemos esa lucha todo el tiempo? Todo el tiempo tenemos. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo La creo crítica, que es ajá. parte de la calidad humana, ¿no, pastor? Que Sí, todos tendemos a hacer eso. exacto. El sentirse orgullosos de uno mismo y el juzgar a los demás, ¿será un problema de una iglesia o será problema de todos? De todos. De todos. Todos. Ok. Y los ricos que abusan de los pobres, ¿será un problema de una sola iglesia o será un problema universal? Universal. Universal. Y el perder la paciencia, ¿será un problema de unos cuantos o será problema en todas las iglesias? En todas las Igual. iglesias. Ahora, si se dan cuenta, los problemas que se viven en la iglesia, como los rescata o lleva la cuenta aquí el apóstol Santiago, por eso él le dirige a los judíos o a los creyentes o a los judíos cristianos de todo el mundo. Por eso es una epístola universal o general,
como le querramos llamar, porque los problemas que él toca los podemos advertir no en una iglesia, no es un problema de cultura, es un problema, como dijo la hermana Margarita, de la naturaleza humana. Permítame tantito, permítame tantito. No se oye, pastor. Perdón. Entonces, este es un problema universal, es un problema de todos los seres humanos, es un problema de todas las iglesias, es un problema de todas las culturas. Aquí podemos entender básicamente el tema del contexto. Entonces, mientras que la iglesia de Roma tiene un contexto muy definido de vivencias y enseñanzas de los judíos contra los no judíos, la carta del apóstol Santiago tiene otro contexto. Si se dan cuenta, Santiago en 5 capítulos no toca un problema específico de una cultura, de una región o de una zona del mundo o de una iglesia o de una ciudad, etcétera. Santiago toca problemas universales del ser humano. Y como son problemas universales del ser humano, son problemas que vamos a ver prácticamente en todas las iglesias, en todas las culturas y en todas las épocas. Por lo tanto, lo que ahora aprendemos del apóstol Santiago es que un cristiano puede pensar que por el hecho de ser cristiano, pues yo estoy bien, porque me digo cristiano. Digamos que estamos del lado opuesto de Romanos. En Romanos, y por eso es importante entender los contextos. El conflicto que tenían los romanos judíos es, ¿y dónde quedan todos los sacrificios? Ya no los tengo que hacer para poder ser salvo. Para los romanos gentiles, ok, me tengo que judaizar porque yo estoy viendo a mis hermanos judíos que celebran tal y tal y tal y tal sacrificio y yo solamente digo y confío que Jesucristo murió por mí, pero no soy menos que los judíos que veo que están haciendo tantos sacrificios. Si se dan cuenta, la mentalidad es distinta. Pero ahora tenemos la parte opuesta en el libro de Santiago. ¿Cuál es la parte opuesta? Pues me digo cristiano, pero hablo mal de los demás. Cristiano. Perdón, no te escuché. La vanagloria de decirme cristiano. La vanagloria de decirme cristiano, porque soy cristiano y critico a los demás, soy cristiano y mi lengua es un veneno mortal, soy cristiano y soy amigo del mundo, soy cristiano y tengo unos celos destructivos, soy cristiano y menosprecio a los demás, soy cristiano y hago acepción de personas, soy cristiano y... Entonces, Santiago nos presenta el otro panorama. Me digo cristiano, pero no vivo como cristiano. Cuando Santiago escribe en el capítulo 2, en el versículo 24, ahora podemos leerlo desde el versículo 14. Vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Hermanos míos, ¿de qué sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe?
Supongamos que un hermano o una hermana no tiene fe con qué vestir, perdón, no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario. Y uno de ustedes, es decir, el cristiano, le dice, vaya en paz, abrígase y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le servirá esto? Así también la fe por sí sola no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¿Qué tonto eres? ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Dios y esto se le tomó se le tomó en cuenta como justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, una persona es declarada justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Pues como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras Está muerta. está muerta. Ahora, tenemos entonces esta otra posición, este otro contexto. ¿Quedó claro? Quiero preguntarles una vez más, ¿a qué obra se refiere Pablo en el libro de Romanos? ¿De qué obras estamos hablando? ¿O De está la ley, hablando Pablo? de la ley mosaica, De la ley mosaica. ¿Y cuáles serán esas obras? los sacrificios para recibir el perdón. Sacrificios, fiestas y tradiciones en general judías. Ok. Ajá. Ahora, todo. especialmente, no tanto las tradiciones, porque muchas tradiciones no tienen fundamento bíblico, pero sí las fiestas y los sacrificios que emanan del libro de Levítico, Números, etcétera. Digamos que se está refiriendo a ese tipo de obras. La pregunta ahora es, ¿a qué tipo de obras se está refiriendo el apóstol Santiago? De conducta. De conducta, exactamente. Es decir, no es que Dios me vaya a perdonar por yo ser buena persona, pero debe haber una coherencia entre lo que yo digo creer y la forma en que vivo. Dios no me va a perdonar porque yo me la pase hablando bien de los demás, pero sí debe haber coherencia entre que yo me digo cristiano y no me la pase maldiciendo a los demás, en que yo diga que soy cristiano y no ande de chismoso, entre que yo me diga cristiano y no ande destruyendo familias con comentarios llenos de veneno, que yo me diga cristiano y no tenga celos destructivos, que no me diga cristiano y, y solamente busque juntarme con gente rica y no con la gente pobre. O si veo a alguien que llega mal vestido a la iglesia, ni la mano le doy, ni lo saludo porque me da asco. Entonces, ahora nos confronta en nuestra conducta. Y no es que las obras nos vayan a conceder el perdón, pero las obras tienen que hablar de nuestra fe. Si la iglesia o cualquiera de nosotros ve a una persona que padece necesidad y no le asisto, no le socorro, no le doy ayuda, no lo bendigo con una ofrenda, no lo atiendo en su momento de necesidad, obviamente lo único que estoy haciendo es decir que tengo fe, pero no estoy demostrando mi fe bajo ninguna circunstancia.
Y ahora el apóstol Pablo nos lleva a esa confrontación absoluta. Este es el punto en cuestión. El tema es la justificación. Ahora, en los minutos que nos quedan, yo quisiera preguntarles, ¿cómo podrían ustedes definir en sus propias palabras el asunto de la justificación? Ya tenemos los dos parámetros, ya tenemos Romanos, ya tenemos Santiago, ya tenemos el contexto de Romanos, ya tenemos el contexto de Santiago. Díganme en sus propias palabras cómo definen el tema de la justificación. Pues yo encontré que es un acto legal y soberano. Ok, Ujú. Bueno, finalmente, como cristiano, mi ideal es parecerme lo más posible a Cristo. Y pues Cristo en cada momento demostró una verdad, una fe completa, una emuná en cada una de las cosas que decía. ujú, Y así decía y hacía. En él vemos una muestra inmensa de misericordia, vemos una muestra inmensa de seguridad, de convicción, en que aún lo que parece imposible se hace realidad. Él en ningún momento dijo, si Dios quiere, simplemente las cosas van a ser así, porque lo estoy pidiendo, porque Dios quiere. Él constantemente justificó cada una de las cosas que hizo con fe. Y además, digo, no sobró en que actuara 100% de acuerdo con la ley. Digo, no hizo reguero de sangre de cordero, ni mucho menos, pero en esencia se comportó de acuerdo con la ley. Y al mismo tiempo, todo lo estaba respaldado en fe. ok, Una fe en acción. ¿Sí? claro, Pastor. adelante, adelante. Sí, gracias. A ver, yo no sé, a lo mejor para reforzar también lo que nos está explicando Pastor, de que, por qué, o sea, cómo complementar que en una parte habla de las obras de la ley y en la otra de la conducta. También la Biblia, o sea, nos ayuda si vemos qué pregunta está respondiendo, porque también me parece que, o sea, en Romanos y en Santiago se están respondiendo dos preguntas diferentes. Pues Pablo en Romanos 3:9 dice, ¿qué pues? Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, a lo que va a responder más adelante de que el hombre es justificado por la fe, antes está preguntando si son mejores nosotros, o sea, Pablo y los judíos conversos que los que no son judíos, ¿no? Es decir, que por haber practicado esas obras de la ley son mejores que los que no las practicaron, ¿no? Y entonces, como que tiene, ahí cierra el sentido, diciéndoles, no, o sea, el hombre es justificado por la fe, sin dice, por la fe, sin las obras de la ley, ¿no? Y en el caso de Santiago, Santiago 2:14 pregunta, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? O sea, está preguntando otra cosa diferente, ¿no? O sea, bueno, aquí tú dices que tienes fe, pero ¿de qué te sirve si no estás teniendo una fe que produce obras, ¿no? Y entonces por eso responde más adelante, la fe, el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, o sea, sí efectivamente, o sea, estas preguntas
a mí me parece que ayudan a reforzar esta idea de que se está hablando de dos cosas diferentes. Pero además, pastor, eh, a mí alguna vez me explicaron esto de esta manera, eh, que puede ser que también se está hablando como de dos aspectos de la fe diferente, ¿no? Porque en uno habla de, o sea, entender que la fe nos justifica en Romanos, pero en Santiago, aunque habla de la fe, se está refiriendo a qué tipo de fe, ¿no? Porque justo después dice, bueno, pues es que hasta los demonios creen, ¿no? Y tiemblen. Entonces, ese tipo de fe no te va a salvar, o sea, y más bien eh, podemos pensar en esta fe como un tipo de fe que produce obras de arrepentimiento, ¿no? O sea, esa fe viva, esa fe salvífica, pues, o sea, que produce una salvación, es una fe que cuando efectivamente somos salvos, eso o sea, provoca en las personas pues un deseo y un esfuerzo constante por tener una vida transformada, por dejar atrás el pecado, por no practicarlo, o sea, por dar fruto, ¿no? Bueno, esa sería mi reflexión, pastor, en este punto. Ok, muchas gracias. Bueno, ahorita que hablaba Agustín de si aprendimos mal desde origen o qué fue lo que pasó, les pongo un ejemplo. Muchas veces a lo mejor han escuchado el famoso, te lo digo en el nombre del Señor, pero con ese te lo digo en el nombre del Señor, ya te recordaron de que te vas a morir, ya te recordaron el 10 de mayo, ya te recordaron muchas cosas, y en el amor de Cristo, ahí te va todo el odio que te tengo. Entonces, a veces usamos mal ciertas frases y se van haciendo doctrinas en torno a algo, y es el peligro, porque finalmente tergiversamos el concepto de la fe y nosotros nos movemos como sea. Entonces, son peligros que se van dando, Jorge, cuando se malinterpreta el concepto de la fe y le vamos dando una explicación errónea o una aplicación errónea, mejor dicho. Bueno, vamos con Honor G, F, Y, L, X, T, Sí, LX3. pastor, soy yo, Erika. Erika. Ah, bueno, parecía Sí. como nombre de espía ruso. Es que no he podido poner mi nombre, o sea, meterme bien para que aparezca mi nombre y que aparezca yo también, como en video. Pero pues bueno, lo voy a arreglar. Ok, no se Eh, preocupe, Marta. Gracias. Bueno, según Santiago y Romanos se presenta desde diferentes ángulos. Bueno, para mí en lo personal yo pienso, eh, pero se complementan mutuamente. Santiago enfatiza que la fe que salva no está sola y que las obras son el resultado de la salvación. Por otro lado, Romanos destaca que la justificación es por fe, aparte de las obras, y que las Ujú. obras son el medio por el cual se manifiesta la fe ante los hombres. Ambos autores enseñan que la justificación es un proceso que involucra tanto la fe como las obras y que estas son como esenciales para la salvación y la justificación ante Dios. ¿Estoy bien, pastor? Amén, sí. Ok, gracias, Bueno, pastor. vamos con Margarita Mastache y antes de Pastor, terminar. la hermana Cristi tiene una pregunta, ¿se la puedo leer? Claro. Dice, pastor, disculpe otra vez, no puedo manejar el micrófono, pero mi duda es, ¿cuál es la clave para entender y saber el contexto? Creo que yo me perdí. A veces lo entiendo, pero estoy entendiendo que no después de múltiples explicaciones. Mil disculpas por esta pregunta, pero necesito hacer este clic
Leo el pasaje y me regreso y adelanto, pero no ubico el contexto. Bueno, acuérdense que el contexto puede ser no solamente pasajes o versículos arriba o abajo, a veces pueden ser otros libros contemporáneos. Y puede ser el contexto espiritual o puede ser el contexto cultural o el contexto de la época. Ahorita que vimos el tema del contexto en el libro de Romanos, evidentemente teníamos que descubrir, bueno, y la iglesia de Roma, cómo estaba conformada. Y ese es parte del contexto. Pero eso no nos lo iba a decir el libro de Romanos, eso nos lo iba a decir el libro de Hechos. Ahora, Hechos y Romanos son libros contemporáneos porque Pablo, el libro de los Hechos relata los hechos de Pablo y Romanos lo escribe Pablo. Así que el mismo hombre, en un libro como en Hechos, él es protagonista. El libro de Romanos, él es el autor. Y eso nos ubica un contexto de tiempo, un contexto de cultura, un contexto de los hechos. En otros, como en el caso de Santiago, el contexto es más en en la índole del tipo de problemas que trata, y por eso es que le damos un repaso rápido a los 5 capítulos de Santiago, para entender si está hablando de que era necesario poner en práctica obras unidas a la fe. Bueno, pues cuáles son los problemas que está tratando en el libro de Santiago para poder entender por qué razón les está hablando o les está llamando la atención respecto de las obras. Entonces, puede haber contextos espirituales, contextos culturales, contextos de la iglesia, contextos del tiempo, contextos de la iglesia. Cuando vimos el estudio de Corintios, pues nos dimos cuenta que la iglesia de Corintios traía otro contexto, porque ellos traían otro tipo de fe, otros tipos de costumbres que obviamente hacen que fuera una iglesia con otros tipos de problemas. El contexto es lo que rodea nuestra enseñanza y puede ser muy diversa, cultural, espiritual, de la época. El contexto en ocasiones lo vamos a encontrar en los versículos alrededor, arriba, abajo, en los capítulos anteriores o posteriores, en los libros de la época, obviamente estoy hablando de los libros de la Biblia, y esos contextos nos van a ir permitiendo entender mejor el propósito de las escrituras, por qué razón es que se llevan a cabo. ¿Queda claro? Sí, pastor, está bien. Sí. Sí, gracias. Queda claro, gracias. Gracias, pastor. Ok, bueno, ya son las Gracias. 9:03. El próximo, la próxima semana no nos vamos a ver. El lunes salgo hacia el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, que se va a llevar a cabo en República Dominicana. Salgo el lunes en la noche. Van a ser días muy, muy extensos. Incluso están programadas entrevistas en la Cámara de Diputados, el presidente de la República allá en República Dominicana, con alcaldes. Es decir, va a ser un tiempo de mucho trabajo, muy extenso. Me voy el lunes, es el lunes 9 en la noche, y regresamos hasta el jueves 19 por la noche. Entonces, la próxima semana no nos vamos a ver. Nos veremos nuevamente, primeramente Dios, hasta el 24 de marzo, que es martes, para tomar nuestras últimas 2 clases, la del 24 y la del 26, porque después ya viene la siguiente semana, que es la Semana Mayor. Así que, perdón por tener estas interrupciones, pero pues son interrupciones de fuerza mayor que no se cruzaron en el trimestre por estos compromisos del Congreso, y espero
A ver, les voy a dejar una tarea para que ustedes aprovechen estas 2 semanas. Busquen todos los versículos relacionados con la justificación. Los pueden buscar en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pueden ir a alguna concordancia, sea una concordancia de papel, como las que tenemos al final de nuestras Biblias. Se dan cuenta que al final tenemos la concordancia. Bueno, aquí ustedes van a encontrar el término de justificación. También, si tienen posibilidad de, fíjense, en la de papel aparece el término justificación, justificado, justificada, justificar. Todos, y justo, porque acuérdense que justificación es un concepto que ahora nosotros tenemos que investigar. Busquen, si es posible, en los diccionarios de la lengua española, si tienen acceso a algún diccionario griego, español, eso los van a encontrar en internet, aunque no tengan un libro de esos en su casa, o en hebreo español para estudiar la palabra en el Antiguo Testamento. Busquen el significado de la palabra justificación y sus derivados. Justo, justificado. Es decir, vamos a tratar de entender las palabras. En el español, para eso nos sirve el diccionario de la lengua española, pero si tenemos acceso, repito, a esos diccionarios que aparecen en línea del hebreo o del griego, para poder entender qué tan amplio puede ser ese término, justificado, justificación o justo. Y eso nos va a dar una idea mayor sobre nuestro tema que estamos estudiando. Entonces tenemos todos los versículos bíblicos que hablan del tema. Ahora, me interesa que lean versículo por versículo. Y ustedes se van a dar cuenta que hay versículos que vamos a ir descartando. Por ejemplo, cuando habla, y encontraron a un hombre que se llamaba Justo. Bueno, sí, se llamaba Justo, pero no me sirve de nada para efectos de mi estudio, porque ese era su nombre. Entonces, a mí me interesa lo que tiene que ver con el concepto de justo. Entonces, en ese sentido, ustedes van a ir investigando todos los versículos, después todas las definiciones, y el día que nos veamos, ya vamos a tener más o menos digerido el tema y nos va a ser más fácil llegar a una conclusión. ¿Queda claro lo que van a hacer? Sí, hermano. Gracias. ¿Sí? ¿No hay problema? Disculpe, pastor, ese día vamos a concluir este trimestre y ya termina el seminario, el curso. Espero que podamos ver lo que nos falta, si no, pues le damos una tercera parte. No se preocupen por gracias, eso. pastor. Ajá. Gracias. Gracias. Así que, preguntas, dudas, sugerencias, hablen ahora o nos vemos hasta dentro de 15 días. Está muy claro, pastor. Gracias. Muy bien, bueno, pues terminamos esta clase y le voy a pedir a la hermana Katy Susana, que tiene su pantalla abierta, si puede abrir el micrófono para que nos ayude a orar terminando esta clase. Por favor, hermana. Sí, gracias. Padre, yo te doy gracias por este tiempo de enseñanza. Gracias, Padre Dios, porque nos hablaste muy claro de lo que tenemos que aprender de ti. Gracias por bendecirnos, por santificarnos con tu bendita palabra, por medio de tu siervo, el hermano Gil, que es sabio y entendido, Señor, y que hoy nos muestra, Señor, que perseveremos a llegar a la estatura del varón perfecto. Gracias por la vida de todos mis hermanos, de sus familias, y gracias, Señor, porque tú nos llevas, Señor, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria en Cristo Jesús, a través de tu bendita palabra. Gracias por todo.
Gracias, bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén, amén. Pues muchas gracias, que Dios pastor. les Buenas bendiga, noches. que la pase con Gracias, ustedes. pastor. Bueno, Shalom, Gracias. shalom. Que te vaya Salud muy para bien, todos. que Dios te Que vaya use muy bien. grandemente. Bendiciones. Muchas gracias. Dios les bendiga. Bye. Cuídense mucho. Que le vaya muy bien, pastor. Gracias.